Bienvenidos y bienvenidas a Charlas que Acercan, el podcast de Acercar Psi. Un espacio para charlar de lo que nos pasa sin vueltas y sin palabras difíciles. Charlas simples sobre temas complejos para la vida real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Charlas que Acercan, un espacio donde buscamos traer la psicología a la vida cotidiana, con temas que nos pasan a todos. Bueno, este proyecto nace en nuestra red, que es Acercar Psi, justamente con la idea de entender que lo que nos pasa y pedir ayuda sea algo más cercano y más posible. Bueno, me presento, que no lo hice. Yo soy la licenciada Andrea Comesu, soy psicóloga y soy la directora de Acercar. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que nos pasa un montón y que tiene que ver con las frases que vamos repitiendo sin pensar, pero que de alguna manera terminan organizando nuestra vida. Bueno, para eso estamos hoy con una de las profesionales de nuestra red, que es la licenciada Juliana Núñez Laya, psicóloga. Y bueno, vamos a meternos en esto de los guiones heredados. Así que bueno, hola Juli, ¿cómo estás? Hola André, bueno, gracias por invitarme. Me parece muy importante darle visibilidad a estos temas que por ahí uno no encuentra en lo cotidiano las palabras, o podemos pensar que hay personas que pueden llegar a escuchar este episodio y les puede resonar. Me pareció un tema interesante para hablar, que es algo que se escucha mucho en la clínica y muchas personas están estancadas en esto del guión heredado y de no saber de dónde viene. Así que me parece que está bueno abrir en eso. Sí, bien, y aparece un montón, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ir un poco más a fondo. ¿Qué sería esto que llamás guión heredado? Bien. Bueno, primero partiendo como de la base del guión heredado, me gusta pensarlo como esas frases que repetimos sin pensar incluso y que las tomamos como una identidad. Podemos pensar frases ejemplo que se han escuchado en la clínica o en personas que tenemos alrededor. Yo soy así. Por ejemplo, a veces esto de si descanso en este ratito de descanso me siento una vaga o un vago. Ya es tarde para hacer esto. Ya se me pasó la hora, digamos, como se escucha a veces en gente como de mayor edad muchas veces, o incluso primero están los demás, ¿no? Como esta cuestión de nunca poder priorizarse uno y siempre poner a los demás adelante. Lo que me gusta pensar de estas frases es que no las pensamos mucho, justamente, las actuamos, digamos, porque están muy ahí, muy armaditas y que también son el guión de nuestra vida, incluso, ¿no? Entonces, todas estas frases podemos pensar también que tienen que ver, tienen un origen, salen de algún lugar, y muchas veces no es que alguien nos dijo exactamente esta frase y la tomamos. Muchas veces tiene que ver con dinámicas que observamos en el lugar donde vivimos, con las figuras que nos rodeamos, figuras importantes y figuras más bien sociales, ¿no? Amistades, grupos de pertenencia y demás. Pero podemos pensar que en muchas familias el amor muchas veces está asociado al rendimiento, muchas veces está asociado al sacrificio y muchas veces está asociado al silencio, ¿no? Aprendí que para que me quieran me tengo que callar en esto. Aprendí que para que me quieran me tengo que sacar una buena nota en el colegio o en la facultad. Porque recibí un amor de alguien muy importante, entonces me queda asociado y tengo que ser una persona a la que le va bien en lo que estudie. Eso también es un guión heredado. Entonces, bueno, partiendo un poco de esta base y de la pregunta que me hacías, el guión heredado es eso, esas frases que repetimos y no hacemos pregunta, pero que muchas veces nos hacen sufrir. Sí, que vamos correspondiendo, ¿no? Tal cual. Porque claro, está bueno hacer como también esta distinción, ¿no? No es que necesariamente alguien nos dijo, ¿no? Si descansás sos vaga, no una cosa así, pero sí tal vez es algo del entramado familiar, de la dinámica, ¿no? De cómo uno va entendiendo las cosas y que hace que incorporemos un poco esa frase o eso que de alguna manera no podemos ni cuestionar. Bueno, a ver, ¿y cómo sabemos si una frase es propia o es heredada? Bien. Me gusta pensar un poco que en realidad nosotros vamos armando frases que creemos propias, pero nunca son propias del todo, ¿no? Siempre hablamos un poco que desde más el psicoanálisis, que es una corriente de la psicología, pensamos que uno es hablado incluso antes de nacer, ¿no? Uno nace y nace con un montón de palabras que nos han puesto nuestras familias, nuestras figuras muy importantes de apego, y vamos tomando todo eso, ¿no? Pero en realidad podemos pensar en una pista que nos puede dar cuando esta frase es propia o heredada. Cuando esa frase causa más sufrimiento que alivio, cuando genera más culpa que deseo, es una frase más heredada. Podemos pensar también
que si una frase te achica, una frase te frena, una frase te genera malestar, una frase te genera tristeza, esa frase de algún lado viene, ¿no? Y también podemos pensar en el hecho en el que a veces no es la pista, la frase en sí misma, sino el efecto que esa frase produce en nosotros. Pero no solamente en nosotros en lo cotidiano, en nosotros en la manera de vincularnos, en nosotros en la manera de estar en un trabajo, de elegir inconscientemente esas relaciones que repetimos. Viste que en la clínica escuchamos mucho, y sobre todo en la clínica de parejas también, ¿no? Como cómo se repiten patrones de parejas que en realidad son de sus relaciones anteriores muchas veces, ¿no? Y las traen a su pareja actual, pero que hay que trabajar otra cosa que viene desde antes. Entonces, bueno, nada. Y en general también podemos pensar que a veces esas frases tienen que ver con algo con lo que decía antes, de una figura paterna, por ejemplo, que fue súper exigente, una madre, una figura materna, una función materna que se sacrificaba mucho, un ideal social, ¿no? Los ideales nos atraviesan todo el tiempo y uno va conformando también la identidad en base a eso que debería ser, pero en realidad, ¿qué es eso que uno cree que el otro espera de nosotros, ¿no? Para que nos quiera? Entonces, bueno, de esta manera podemos empezar a vislumbrar y a darnos cuenta si una frase la heredamos o si una frase es nuestra, es propia, habita en conformidad a nuestro deseo o va en relación a eso, que el deseo es lo que, digamos, vivifica, ¿no? A un ser humano. Así que, bueno, de esta manera podemos ir dándonos cuenta si esta frase es heredada o es propia. Bien. Bueno, y pensaba, por eso los psicoanalistas, ¿no? Volvemos tanto también a la infancia, a preguntar un poco sobre nuestros orígenes, porque bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? El cómo nos han hablado, cómo nos hemos vinculado, cómo de alguna manera eso va armando un poco nuestra subjetividad y nuestra identidad. Bueno, y acá vos hablabas un poco también de poder interpretar o entender cuál es nuestra propia voz. ¿Cuál sería la diferencia entre, bueno, tener un diálogo interno y estar gobernado, ¿no? por una voz o por estos guiones? Perfecto. Me parece muy importante esta parte porque podemos pensar que en el diálogo interno podemos encontrar matices, ¿no? Podemos encontrar matices como, bueno, ¿y si lo hago? ¿Y si pruebo hacer esto? ¿No? Como que aparece esa cierta duda que puede conducirnos a hacer algo de eso que a veces no podemos por esa voz mandatoria. Pero esta voz mandatoria más bien es muy como exigente, muy robusta, ¿no? Y sobre todo cuando respondemos a esa voz que es tan mandatoria, nos va a pedir más. Digamos, no se va a quedar conforme a actuar en base a eso que creemos que tenemos que actuar. Va a pedir más, va a exigir más, y nunca va a ser suficiente. Por eso aparece cierta cosa del malestar. De hecho, podemos pensar en personas que son muy funcionales, que son muy lógicas, pero que hay algo que emocionalmente no cierra, que se sienten mal, ¿no? Acá me gusta tomarlo un poco a Freud, que también inventor del psicoanálisis. Freud inventó el concepto de super-yo, ¿no? Un poco cuando hablamos de esta voz mandatoria, de este diálogo tan, digamos, castigador, hablamos de este super-yo. El super-yo, diciéndolo en palabras muy sencillas, es una instancia psíquica que se conforma desde que somos muy chiquitos y que tiene que ver con ese momento en el que internalizamos las leyes, internalizamos las normas a partir de las cuales nos vamos a manejar en la vida, ¿no? Nosotros sabemos que matar está mal, no se puede. ¿Por qué? Porque uno iría preso, ¿no? Pero esa es una de las normas, digamos, sociales, podríamos decir. Después vamos armando cada uno las propias. Y eso tiene que ver mucho con esa familia, con esa cuestión más infantil que cada uno tiene. Por eso, tomando lo que vos decías, André, en terapia trabajamos la infancia, pero los pacientes solos hablan de su infancia, ¿no? Como siempre se dice esto, bueno, el psicoanálisis va siempre a la infancia y qué sé yo. Primero, que es el lugar donde se conformó todo. A partir de eso es como vamos a actuar en nuestra vida adulta. Y por el otro lado, bueno, los pacientes vienen a terapia a hablar un poco de esos padres que quedaron en el inconsciente, que muchas veces no están vivos, digamos, pero están vivos en su inconsciente y en su consciente también. Entonces, nunca es tarde para revisar ese guión heredado que causa sufrimiento, sobre todo. Bueno, ¿y qué relación hay entre esa voz exigente, ¿no? y el decidir y actuar? Genial. A ver, siempre decimos que decidir implica perder algo, ¿no? Uno no puede tener todo en la vida, aunque quisiera y se esforzara por tenerlo. Siempre que estamos decidiendo algo, hay otra cosa que se va a estar perdiendo, ¿no? Entonces, la pregunta un poco acá es,
cuando hablamos de este guión heredado, ¿no? Preguntarnos si eso lo estoy deseando yo o si en realidad tiene que ver con un deseo de otro, ¿no? Acá Lacan, que es otro psicoanalista muy importante para los psicoanalistas como nosotras, decía, ¿no?, que algo del deseo propio en realidad está atado al deseo del otro, ¿no? Uno va conformando y va actuando en relación a lo que cree que el otro espera de nosotros o cómo el otro quiere que seamos, ¿no? Es algo que nos armamos muy imaginariamente, porque nunca vamos a saber lo que el otro quiere de nosotros, desea de nosotros, y actuar y vivir en relación a eso tiene que ver 100% con dejar de actuar en relación a nosotros mismos, perdernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces ese guión que tenemos en nuestra vida calma, podríamos pensar, pero ¿a costa de qué? Calma a costa de un sufrimiento, ¿no? Y calma un ratito, muchas veces. Esto lo podemos ver, André, de nuevo. En la clínica se ven muchos síntomas repetitivos. Gente que está emocionalmente agotada y no sabe por qué. Sobre todo algo que escucho mucho hoy en día es esta imposibilidad de disfrutar. No se puede disfrutar de nada, ¿no? Los pacientes llegan y dicen, me esforcé un montón para lograr esto, pero no lo puedo disfrutar. No puedo disfrutar de este logro que creía que era muy importante para mí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, entonces, un poco en la clínica vamos a ir trabajando con, bueno, ¿y de dónde sale esta idea de disfrute? ¿Qué le quedó asociado a esta persona el disfrute, el éxito, ¿no? Como ir empezando a armar ese guión propio, dejar de actuar tanto en base a ese guión heredado y constituir uno propio. Bien, bueno, esto sería un poco lo que se va haciendo en terapia, ¿no? Digamos, con este guión, o se trata de cambiarlas por frases más positivas, por ejemplo. Bueno, dentro de la psicología hay una rama de psicología que se llama psicología positiva. No es por lo menos la que a mí me gusta aplicar en mi clínica o la que a mí más me hace sentir identificada, porque si yo cambio una frase por otra, digamos, estoy en la misma. Estoy con un mandato, pongo otro mandato, ¿no? Esto de, no es reemplazar soy un fracaso por soy un ser maravilloso, ¿no? Bueno, ya habrá tiempo para conformar ese soy maravilloso. Primero es empezar a darle lugar a la pregunta sobre esa frase, ¿no? Cuando alguien viene, por ejemplo, con esta idea de soy un fracaso, en la terapia, en el análisis, nosotros le vamos a preguntar, bueno, ¿qué significa ser un fracaso para vos? ¿No? En lugar de taponar, de cerrar con otra frase, en lugar de esa, vamos a abrirle a la pregunta. Vamos a dejar que hable de eso, que lo angustia y que muchas veces tiene que ver con estas exigencias. Y de nuevo, la terapia no se trata de culpar a nadie, ¿no? Como no se trata de culpar a los padres, no se trata de generar más cuestión en relación a eso, sino más bien se trata de cuestionarse a uno mismo, involucrarse a uno mismo en el discurso que trae. Dejar de decir, bueno, yo soy así porque mis papás fueron de tal manera conmigo, me dijeron tal cosa. Bueno, ¿y vos qué tenés que ver con esto? ¿Por qué vos tomaste eso? ¿No? Y de a poco, con amorosidad, con escucha, con empatía, vamos a ir dejando que hable de eso en la terapia. Bien, bueno, obvio, a todos nos pasan cosas, ¿no? Todos tenemos un poco algo de este discurso. La cuestión es justamente, ¿no? Poder implicarse, ¿no? Y ver qué hacemos, ¿no? Con eso que nos pasó, el de acá para adelante, digamos. Exactamente, tal cual. Para ver, ¿se te ocurre algún ejemplo concreto para poder pensar esto? Sí, voy a leer porque me lo traje escrito el caso, es un caso clínico, así que voy a leerlo un poco. Le voy a cambiar el nombre, obviamente, por secreto profesional, así que, bueno, voy a contarte este caso. Juan no podía delegar nada en el trabajo. Estaba agotado, tenía síntomas físicos, síntomas emocionales también, pero sobre todo estaba desbordado. Porque delegar para él era sinónimo de no soy capaz. Cada vez que alguien le ofrecía ayuda, él decía que no, porque no podía aceptar esa ayuda. Pero después llegaba a su casa, irritado, agotado, con dolores físicos, con contracturas, dolores de panza, dolores de cabeza. No era solo cansancio laboral. Era el peso de sostener una identidad que no podía cuestionar. Cuando empezamos a mirar y trabajar de dónde venía esta idea que él traía de no poder delegar, de no poder pedir ayuda, apareció la historia de un padre, de una figura paterna que tenía, a la que le costaba mucho delegar. Él armó un ideal de el que puede con todo, ¿no? Y también lo armó en relación a la mirada que ponía él sobre su padre y en relación a la mirada que sus padres ponían sobre él.
Bueno, esto, es muy cortito el caso clínico, pero digamos, a lo que quiero ir con esto es que a él no hubo que convencerlo, ¿no? De una cosa distinta a la que él traía, porque primero, como siempre digo, ese guión que heredamos es un guión que llevamos como bandera en nuestra vida, es un guión que nos constituye. Entonces, desarmarlo de golpe sería desestabilizar a la persona, angustiarla más probablemente. Más bien se trata de a poquito ir trabajando y abriendo a la pregunta y que vaya relacionando a la persona y se vaya como desidentificando de eso que no tiene que ver con él, tiene que ver con un otro, ¿no? Y de nuevo, vaya armando algo que tenga que ver más con algo que sea más vivificante, menos sufriente, que alguna vez pueda delegar, que alguna vez pueda pedir ayuda también. Bien. Bueno, armar un escenario posible, ¿no? Donde justamente pueda hacer otra cosa, ¿no? Y no únicamente lo que le han dicho, ¿no? Que es o cómo es, ¿no? Me parece que Tal eso cual. está bueno. Bueno, a ver, ¿qué le podrías decir a alguien que vive muy exigido, pero no sabe si necesita terapia? Bien. Bueno, la terapia no es solamente para cuando uno está mal, ¿no? Uno podría decir, bueno, si uno está mal, sí o sí tiene que ir a terapia, seguramente, pero también si uno quiere empezar a cuestionarse cosas que le generan cierto ruido, también puede venir a terapia. ¿Por qué? Porque a veces las personas no tienen mucha idea de por qué quieren venir a terapia, pero quieren venir. Y vamos armando juntos el motivo de la consulta, ¿no? Pero sobre todo también porque a veces estas frases, por ahí a través de este episodio, a alguien le hace ruido y quiere empezar a revisarlas. Pero de nuevo, estas frases a veces las vivimos muy identitariamente, no les hacemos pregunta, pero generan síntomas corporales y emocionales. A veces esa contractura, a veces ese dolor recurrente de panza, ese dolor recurrente de garganta, tiene que ver con algo que no puedo decir todavía, no puedo poner en palabras. Y en la terapia también trabajamos los síntomas físicos, ¿no? Para anudarlos con alguna cuestión de la palabra, de nuevo, con alguna frase, con alguna, digamos, puesta ahí en palabras con el analista, ¿no? En un espacio de empatía. Entonces, le diría un poco esto, que si alguien vive tan exigido y que le está pasando mal con eso, que si está dispuesto a preguntarse qué le pasa con eso, si está dispuesto a buscar un espacio en acercarse. Hay muchísimos profesionales que nos dedicamos a este tipo de terapia y somos todos, considero, muy empáticos y trabajamos muy desde este lugar de la amorosidad. Así que también me gustaría decirles que no se queden con un lugar donde no se sienten cómodos, si empiezan terapia, por ejemplo, y no se sienten cómodos con eso, que sigan buscando. Hay muchos profesionales y siempre es, bueno, ir viendo con quién uno más tranquilo y para hablar abiertamente se siente. Así que eso le diría. Bien, muy bien. Está muy bueno esto que traes acá al final, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? Uno tiene vamos a hablar así medio en criollo, tener onda con el profesional que te está atendiendo, ¿no? Pensar que sabe sobre lo que nos está pasando, que nos puede ayudar. Y bueno, no es tan fácil, ¿no? Hacer un vínculo con alguien y por ahí uno muchas veces empieza terapia con alguien y dice, ay, no me gustó, bueno, no, ya fue, dejo. Y bueno, nada, cuando les pase eso, sigan intentando, sigan buscando y escuchando este deseo tal vez de iniciar un poco un tratamiento. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, Juli, realmente por todo lo que fuiste aportando. Como les dijo ella también, si sienten que algo les resonó de esto que conversamos, está bueno por ahí poder iniciar un tratamiento o recomendarle un poco el episodio o recomendar iniciar terapia a alguien a quien ustedes consideren. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio de charlas que acercan, porque saben que bueno, hablar también es una forma de acercarnos. Juli, muchas gracias. Bueno, André, gracias a vos. La verdad es un placer tener este espacio para conversar y para charlar juntas. Me parece que es importante poner palabras claras a cuestiones que pueden parecer complejas, pero de eso se trata, de acercarnos al otro que puede estar pasándola mal. Sé que vas a estar grabando varios episodios, así que también ojalá que, digamos, cada uno se vaya sintiendo identificado con la temática que vos propongas. Y bueno, acá en esta red la verdad que hay muchísimos profesionales con muy buena escucha, muy buena calidad humana, y creo que eso es lo más importante a la hora de elegir un profesional, ¿no? Alguien que tenga una calidad humana para escuchar sin juzgar y acompañar en ese proceso que a veces puede ser difícil y angustiante. Bien, bueno, Juli, muchísimas gracias por estar. Nos A vemos. vos, Andrés.
Besote. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Charlas que Acercan, el podcast de Acercan Psi.